con el tema número 4, directamente relacionado con la teología moral y la Sagrada Escritura. Veamos entonces qué podríamos decir sobre este tema que tenemos ya en pantalla. Teología moral y Sagrada Escritura. Veamos entonces algunas ideas relevantes sobre este asunto. Tenemos entonces acá que tener en cuenta la Sagrada Escritura, la Biblia, en ambos testamentos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La moral veterotestamentaria o del Antiguo Testamento tiene sus aciertos y hay que reconocerlos. Una unidad entre fe y moral, es decir, hay coherencia entre lo que se cree, lo que se hace y lo que se predica. En este sentido, pues, creo que hay que reconocer esta importante conexión. La Torá, es decir, la Sagrada Escritura, se entiende en este caso a partir de la verí, es decir, de la alianza. Es Dios que ha establecido una alianza con el ser humano. ¿Sí? Punto 3, un acento comunitario. Vamos a indicar acá que la fe va a crecer en la medida en que se celebre, se comparta en comunidad. ¿Sí? No es una fe de tipo personalista, egolástrica, ¿no? Antropocentrista, no. Es una fe que nace en el corazón, pero que se va a alimentar sobre todo del sentido comunitario. Siguiente punto, cuarto, el valor de la solidaridad. También vamos a encontrar entonces en los diversos textos del Antiguo Testamento el tema de la solidaridad para con los demás, especialmente para con aquellos que más sufren. El punto de referencia de solidaridad evidentemente será el mismo Dios, que es compasivo y misericordioso frente a los monarcas o frente a los líderes que con frecuencia buscan sus propios intereses, muchas veces maltratando al pueblo, maltratando a las personas. Siguiente punto, el punto 5, la conversión frente a la moral del culto. Es otro dato interesante acá. No se trata simplemente de llevar la vida a un culto, a un rito, sino más bien que implica reorientar la vida, transformar la vida para bien, que se celebra después, evidentemente, en un ambiente religioso, en un culto determinado. El decálogo es fundamental en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro del Éxodo y del Deuteronomio, como vemos en pantalla. Y aquí muchos estudiosos dirán que, por ejemplo, el decálogo es manifestación de lo que en una perspectiva civil se conoce como ley natural o derecho natural. ¿Cuáles son los desaciertos que vamos a encontrar en la moral veterotestamentaria? La tolerancia a la esclavitud. A mí me cuestiona mucho, por ejemplo, la mayoría de patriarcas, muy cercanos a Dios, muy seguidores de sus principios, pero ellos son bendecidos, muchos de ellos bendecidos con bienes materiales, ¿sí? Y dentro de todos esos bienes, pues también tienen servidumbre. Entonces, nos damos cuenta que por allí hay cierta dificultad a la hora de establecer un sistema político y económico que va en contra de los derechos humanos, el maltrato a los derechos humanos. Por otro lado, vamos a encontrar también un tinte machista, hasta el punto de que el mismo templo de Jerusalén pues se ha dividido para sectores, ¿no? Dependiendo también del rango que cada uno tenga. Y las mujeres con frecuencia eran puestas al último, al margen. En ese sentido nos damos cuenta entonces cómo es una cultura que, si bien es cierto, tiene sus lados positivos, o su lado positivo, pero también hay que reconocer los límites, ¿no? Y los lados negativos que muchas veces no han llevado adelante el tema de la igualdad de condiciones, de igualdad de dignidad entre varón y mujer. La actualidad hacia el enemigo también es otro dato que en este caso vamos a encontrar, ¿no?, como superación de la ley del talión. Poco a poco, desde esa referencia al Dios misericordioso,
pues se va llevando adelante una mentalidad totalmente distinta respecto a el hombre, el ser humano, cuando se relaciona entre sí, de no eliminar, sino de respeto a la vida de las otras personas. También hay que tener en cuenta el fuerte nacionalismo excluyente, ¿no? Pues vamos a encontrar en varios textos del Antiguo Testamento de que se habla de el pueblo hebreo, el pueblo judío como el pueblo elegido, y todos los otros pueblos son considerados paganos. A ese nivel, entonces, estamos hablando de un nacionalismo eh, cerrado, que excluye, ¿no? Y que margina. ¿Qué vamos a encontrar en la moral neotestamentaria? Ciertos, motivación religiosa muy profunda, es el mismo Jesús prácticamente que pone en marcha todo un programa distinto al Antiguo Testamento. ¿Y dónde vamos a encontrar ese programa? Sobre todo en las bienaventuranzas, teniendo en cuenta sobre todo la propuesta del reino de Dios. Por otro lado, vamos a encontrar el tema del misterio pascual, que es interesante. Cada creyente, cada cristiano católico celebra en cada Eucaristía este misterio, ¿no? De paso, diríamos así, de la muerte a la vida y todo lo que implica de transformación constante, de revisión de la vida constante para mejor, ¿no? La experiencia bautismal es otro de los datos interesantes. ¿Por qué? Porque esto implica entonces que quien reciba el bautismo realmente tiene que tener una conducta intachable. Esta era la gran exigencia, sobre todo para los primeros cristianos. Más adelante, evidentemente, va a cambiar por cuestiones pastorales, ¿no? Y luego tenemos el don del Espíritu Santo. Hoy Jesús no está con nosotros de forma presencial. Entonces, a este nivel se empieza a profundizar en la dimensión neumatológica en la iglesia, es decir, cómo el Espíritu de Dios actúa en la historia humana y actúa en cada corazón humano. El mandamiento del amor, ¿sí? También es interesante este dato, sobre todo porque el criterio de valoración precisamente será el amor, el respeto al otro y todas las consecuencias que implican de este principio, ¿no? La relación crítica de la estructura social también, el mismo Jesús se va a ir en, en confrontación plena con el sistema político, económico y religioso de su época. Es más, será este sistema político, religioso instalado de su época que lo condena prácticamente a la cruz. Entonces, ser cristiano, creyente, discípulo de Jesús, pues no es cualquier cosa, es comprometerse con las realidades sociales, sobre todo con aquellas estructuras que marginan, que matan a las personas, ¿no? Y cambiarlas, pero de raíz. El anuncio indicativo e imperativo siempre va a estar presente. En algunas ocasiones, pues, vamos a encontrar en el Nuevo Testamento la indicación, la sugerencia, sobre todo cuando el autor bíblico pone en boca de Jesús el tema del reino. El reino de Dios es como, ¿no? Tal cosa. No dice es así, sino es como, ¿no? Pero entonces eso implica que cada persona está llevando un estilo de vida, pero podría vivir de otra manera, ¿no? De acuerdo al reino de Dios. Es la invitación, la oferta que se le hace, ¿no? En otras circunstancias vamos a encontrar también el imperativo. Cuando vemos situaciones extremas, ¿no? Por ejemplo, cuando el mismo Jesús, ¿no? Habla de que los gobernantes de las naciones, muchos de ellos pues tiranizan a su propia nación, ¿no? Hay cierta rencilla por el poder. Jesús les dice a sus discípulos, ustedes no sean así. Y va a adoctrinar, digamos, o va a enseñar, mejor dicho, quizás a sus discípulos para servir, ¿no? Porque Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Y ahí tenemos la figura importantísima del lavatorio de los pies. El Hijo de Dios, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, lavando los pies malolientes de sus discípulos, ¿no? Como signo de que el servicio debe ser uno de los elementos que caractericen, ¿no? A todo cristiano en una comunidad, en un grupo social.
La pregunta es, ¿eso se da? Muchos políticos, quizás nosotros mismos que nos consideramos cristianos católicos, quizás no estamos dentro de esa perspectiva. Estamos esperando ocupar un puesto importante, un cargo importante para servirnos de él y aprovecharnos de él. Esa no fue la inquietud, el mensaje central de Jesús no gira en torno a eso, sino gira en torno al servicio, ¿no? Ustedes no sean así. Y por otro lado vamos a encontrar la ética escatológica, es decir, la propuesta moral neotestamentaria se orienta a un punto último, que no es, diríamos así, solo el bien en este mundo, que lo tiene en cuenta, sino a esa bondad plena, a esa felicidad plena que solamente descansará en Dios, pero que eso implica responsabilizarse constantemente de nuestro mundo, ¿no? Transformarlo en la medida pues que sea un mundo vivible, compartido por todas las personas y de forma armoniosa. ¿Cuáles son los desaciertos? Hay que tenerlos en cuenta también en el Nuevo Testamento, ¿no? Los desaciertos son, uno de ellos, el universalismo impositivo. Lamentablemente, a lo largo de la historia vamos a encontrar que cuando la Iglesia llega a concentrar el poder político en sí misma, se convierte en perseguidora. Tenemos por ahí la guerra de religiones, las cruzadas, tenemos también la Inquisición. Entonces, tratando de cristianizar a toda la familia humana, muchas veces se ha atropellado derechos. Y eso, pues, no se debe tolerar. Si bien es cierto, la propuesta de Jesús es que todos participen del reino de Dios, pero no puede ser que se incluya a todas las personas al reino de Dios a punta de martillazos, a punta de atropello de derechos, sino que debe ser, sobre todo, una propuesta, un estilo de vida que las otras personas, viendo esa forma de vida, ese estilo de vida, digan, me gustaría a mí también formar parte de la iglesia, porque mira cómo se estiman, cómo trabajan, cómo son solidarios, cómo son honestos, yo también quisiera participar de ese modo. Yo creo que a esos niveles tenemos que llegar. Otro de los desaciertos quizás es haber reorientado las pastorales, el trabajo misionero, solamente desde una perspectiva, desde la teología sacramentalista, hasta el punto que nos hemos acostumbrado, ¿no?, a un cierto clericalismo que nos ha indicado por años de que Dios solo se encuentra en el templo, ¿verdad? Y que todos, como un buen rebaño, tenemos que ir a encontrar a Dios y alabar a Dios en el templo. Algo entonces que en esta pandemia, por ejemplo, de la COVID-19, nos está enseñando lo contrario. Si ya hemos encontrado a Dios en el templo, ahora hay que encontrar a Dios en la calle, en el día a día, en nuestra vida cotidiana, en la familia, ¿no? Prácticamente entonces nos estamos dando cuenta que muchas veces, lamentablemente, hemos ajustado a Dios a nuestro criterio, a nuestro pensamiento, y con frecuencia, pues cuando hemos hecho ese ajuste de Dios a nuestra medida, pues nos hemos olvidado no solamente de nosotros mismos, de los demás, de la ecología y de todo aquello que debería cada ser humano respetar y cuidar de modo particular, ¿no? También podríamos indicar respecto al decálogo algunos puntos interesantes, como por ejemplo, cuando vemos acá el tema de los mandamientos. Hay dos, diríamos así, partes interesantes en el decálogo. Los tres primeros mandamientos se dirigen directamente a esa relación del ser humano con Dios, con su creador. Y los 7 restantes involucran el grado de responsabilidad, la exigencia que cada uno tenemos respecto a la otra persona, ¿sí? Por ejemplo, amarás a Dios sobre todas las cosas, implica entonces tener en cuenta que nuestro sumo bien es Dios, y eso implica un rechazo al politeísmo y a la idolatría.
Teniendo en cuenta que, por ejemplo, algunas culturas, griega, latina, incluso la nuestra, la cultura inca, pues eran culturas politeístas, creían en varios dioses. En este caso, pues el cristianismo plantea un solo Dios como bien supremo, ¿sí? Y lo demás es considerado como idolatría, ¿no? Como politeísmo. No matarás el nombre de Dios en vano, no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿sí? No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué implica? No manipular la conciencia, ¿verdad? ¿Qué pasaría si alguien le digo, mira, ¿sabes qué? Tú tienes que participar de mi grupo religioso. ¿Por qué? ¿Y qué pasa si no lo hago? Me preguntan. Mira, si es que no lo haces, seguro que te vas a condenar. Ahí estoy manipulando la conciencia de una persona. Y eso es faltar a un derecho. Por lo tanto, creo que es muy importante a la hora de hacer una oferta religiosa y a la hora de ofertar nuestra fe. Por eso decía, no es tanto de anunciar a Dios y convertir a la gente a martillazos, ¿no? Violentando, ¿no? Sino que cada persona, al ver un testimonio auténtico de vida, diga yo también quisiera ser como ella. Tal como se dice de Jesús en el Nuevo Testamento. Las cartas de Pedro son claras en ello, dicen, refiriéndose a Jesús. ¿Quién fue Jesús? Es alguien que pasó por este mundo haciendo el bien. Así de sintético, así de resumido. Entonces sería interesante que la historia nos recuerde a cada uno de nosotros como personas que pasamos por este mundo haciendo el bien. Santificarás las fiestas. ¿Qué implica? El uso racional del tiempo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánta falta nos hace? Y esto es una crítica que puedo hacer, por ejemplo, a nuestro mundo católico. Decimos que estamos en una fiesta patronal, empezamos con misa, liturgia y todo lo demás, alabanzas al Señor, y finalmente terminan con más de 30, 40 cajas de cerveza. Eso me parece que debe ser reorientado. ¿Por qué? Porque eso no es santificar las fiestas. Eso es cualquier otra cosa, ¿no? Es tomar la religión, la fe como un pretexto para promover el vicio, ¿no? Y mucha gente, pues después dirá, sobre todo padres de familia, mira, es que no tengo para darle de comer a mis hijos, mira, es que me falta dinero, no tengo un buen sueldo, ¿no? ¿Sí? Pero en vez de que te gastes unas cuantas cervezas, ¿por qué no te gastas en comprar unas cuantas cajas de leche a tus hijos, por ejemplo? Bueno, pasemos al siguiente dato, las obligaciones para con los demás. Honrarás a tu padre y a tu madre. Principio de respeto y de autoridad que debe ser tenido en cuenta. No matarás. Puesto en positivo es respetar la integridad de la persona, respetar la vida de toda persona. No matarás. No cometerás actos impuros. Implica la madurez afectiva. Todo ser humano tiene que madurar, no solo en la fe, tiene que madurar también en sus sentimientos, sus emociones. ¿Sí? Elevar evidentemente su autoestima hasta el punto pues de quererse a sí mismo como también estimar y querer a los demás en igualdad, diríamos así, de condiciones. En la medida que yo me estimo, estimaré a los otros. Si no me estimo nada, probablemente igual me dará hacerle daño o no a la otra persona. No robarás. Respeto a la propiedad privada y propiedad común como un acto de justicia. ¿Sí? El no robar, no robarás. ¿No? No darás falso testimonio ni mentirás. La cultura de la honestidad, que hace muchísima falta en este tiempo, sobre todo en nuestro país y en las grandes ciudades del mundo, ¿no? Unas más que otras. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. ¿Eso qué implica? Reorientar el comportamiento. ¿Sí? No codiciarás los bienes ajenos. Respetar la propiedad privada, nuevamente. Bien, teniendo en cuenta este dato del decálogo, veamos qué nos dice el Nuevo Testamento, la buena noticia, el Evangelio. Podríamos encontrar algunos datos interesantes en Marcos, Mateo y Lucas, pero también los otros textos del Nuevo Testamento pues hacen referencia a Jesús, ¿no? El dato central es el reino y el reinado de Dios. Como decía en algún momento, Jesús no vino a proclamarse a sí mismo, no fue un ególatra, sino que fue realmente una persona
desprendida de sí mismo, reconociendo a Dios en su corazón, y va a proclamar el reino y el reinado de Dios en este mundo. ¿Por qué? Porque seguramente él se sentía cansado de ver tanto rey, tanto monarca, tanta autoridad corrupta, ¿no? Y por lo tanto, a ese nivel, la humanidad iba a terminar muy mal. Por eso propone la idea del reino y el reinado de Dios, porque él está convencido que Dios es como ese buen padre, que está allí, que nos acompaña siempre. Y en el Evangelio, pues vamos a encontrar datos interesantes, como por ejemplo, el hijo pródigo, ¿no? Cómo Dios actúa, ¿no? En momentos concretos, difíciles, ¿no? Tratando sobre todo de acoger, ¿no? De ayudar a aquel incluso que es capaz de en algún momento haberle abandonado. En síntesis, ¿qué podríamos decir del Nuevo Testamento? Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ahí va con broche de oro lo último. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A veces podemos pensar de que porque rezamos mucho ya estamos felices, ¿no? Pero no basta con eso, ¿no? Sino que el amor a Dios debe reflejarse en el amor al prójimo y también en el amor a uno mismo. Estimarse, quererse uno mismo no es pecado, ¿sí? Ser egoísta, eso es pecado. Pero si uno tiene una autoestima suficiente como para respetarse a sí mismo y respetar desde esa perspectiva a los demás, pues eso es grandioso. Amarse a uno mismo implica también amar a los demás, porque los otros son personas con sentimientos, con derechos, al igual que yo. Y si yo no reconozco mis derechos, difícilmente pues, hasta me puedo congratular haciendo daño a los demás para beneficio propio. Bien, con esto entonces los espero en la próxima sesión, que trabajaremos sobre el comportamiento humano responsable.